Hoy vuelve a quedar claro que las cosas que defienda el uribismo o las personas que pertenecen al Partido del Centro Democrático es porque algo tienen detrás. En las últimas horas se conoció que la multinacional bananera y estadounidense Chiquita Brands financió grupos paramilitares de nuestro país. En un juicio que duró aproximadamente 6 semanas, la justicia estadounidense estuvo a favor del primer grupo de 9 personas que denunció a la multinacional y que de hecho sus familiares fueron asesinados. Estos habían denunciado a la misma multinacional hace aproximadamente 17 años. Pero antes conozcamos un poco de esta empresa Chiquita Brands en Estados Unidos. Chiquita Brands es una compañía estadounidense que es conocida mundialmente por su distribución y producción de bananas. Sin embargo, sus raíces se remontan hasta el año 1899 con la compañía United Fruit Company. Aquí en Colombia, esta última organización tenía grandes plantaciones bananeras, pero más que todo en el Magdalena. A pesar de que esta era una gran compañía, no solamente aquí en el país, sino a nivel mundial, las condiciones laborales eran realmente indignas. Los trabajadores contaban con largas jornadas laborales y ni hablar de los salarios, estos eran realmente bajos y las condiciones eran muy nulas. Por esto, en el año 1928, los trabajadores de las plantaciones organizaron una huelga. Esta era pacífica, en donde ellos exigían mejores condiciones salariales y sobre todo laborales en su quehacer diario. A pesar de que esta manifestación era pacífica, pues la represión por parte del ejército de nuestro país fue realmente brutal. Esa noche el ejército colombiano abrió fuego en contra de los manifestantes. Se estima que fueron alrededor de 2.000 trabajadores asesinados y en lo que ahora se conoce como la masacre de las bananeras. Años después, cuando esta organización se convirtió en Chiquita Brands, no se borró aún así su historial de explotación laboral, que aún hay personas que demandan a la organización por estas prácticas. Ahora, más recientemente, entre los años 1997 y 2004, esta organización fue acusada de financiar grupos paramilitares en nuestro país, más exactamente a las Autodefensas Unidas de Colombia. Este grupo paramilitar que en el año 2001 en Estados Unidos fue declarado un grupo terrorista. Desde entonces, varias familias y personas han demandado a esta organización ante juzgados norteamericanos, en donde indican y explican que esos fondos que dio esta compañía a los grupos paramilitares de nuestro país sirvieron para la violación de derechos humanos, como el desplazamiento, los secuestros, las masacres, los asesinatos, entre otros. Y ahora un grupo de 8 personas efectivamente logró demostrar que sus familiares fueron asesinados por las Autodefensas Unidas de Colombia justo en el tiempo en el que esta compañía los financiaba. Y aquí en todo esto pues entra María Fernanda Cabal del Centro Democrático. En noviembre del año 2017, la senadora María Fernanda Cabal, uribista del Partido del Centro Democrático, publicó un video a través de su cuenta de X en donde decía que supuestamente la masacre de las bananeras era un mito. La sinvergüenza de María Fernanda Cabal dice que esto no fue una masacre, sino que fue supuestamente una confrontación entre dos grupos, es decir, entre los huelguistas y el Ejército Nacional Colombiano. Allí ella también menciona de manera descarada que supuestamente este mito de las bananeras fue inventado por Gabriel García Márquez, quien en su libro de 100 años de soledad efectivamente plasmó en el capítulo 15 este hecho de la masacre. Escuchen ustedes atentamente lo que María Fernanda Cabal dijo en aquel 2017 y que ahora es tendencia, pero es tendencia por la vergüenza que le hace pasar al país y sobre todo porque la justicia estadounidense sí está sirviendo para las víctimas del conflicto armado en nuestro país. Me informan que están alborotadas las redes sociales porque dije que no había existido el mito de las bananeras. Los invito a verse el debate completo del Partida W anoche, que estuvo muy bueno. Ya está en mi Twitter, está en Facebook, está en YouTube. Y me permito aclararles lo siguiente, además si lo escuchan completo lo comprenderán. Fue una confrontación armada. Por esos años, la Internacional Comunista había infiltrado el sindicato de trabajadores de la United Fruit Company. Esos trabajadores estaban armados. Hubo bajas, tanto de los trabajadores como del ejército. Si mal no recuerdo, creo que más el ejército. Curiosamente, el general en esa época, creo que era el general Rengifo, abuelo del hoy presidente de la Comisión de la Verdad, el cura Francisco de Rux.
Entonces, se han inventado que fue una masacre. Gabriel García Márquez además le añadió la cifra de 3.000 trabajadores asesinados. Si ustedes hoy van al departamento del Magdalena e intentan tener 3.000 trabajadores para hacer cualquier tipo de trabajo agrícola, no lo van a conseguir. Ni en esa época, hace más de 80 años, ni hoy. Entonces así van creando una narrativa histórica mentirosa. Esa es la figura de inversión revolucionaria que utiliza el comunismo para inventarse a lo largo de la historia sucesos que no fueron como tal. Esa es la aclaración que quiero hacer y lo remito también al libro magistral del periodista e historiador Eduardo Mackenzie, donde parte de todos esos hechos los estudia a fondo, hace toda una investigación historiográfica y saca la realidad a la luz. Igual a lo que ha pasado en el Palacio de Justicia, donde los desaparecidos no fueron desapariciones forzosas, ya están apareciendo. En este libro de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, efectivamente él plasmó allí en uno de sus capítulos este tema de la masacre de las bananeras, que de hecho les recomiendo profundamente que se lo lean porque es un gran libro. Y aquí les quiero leer un pequeño fragmento en donde se menciona cuando el ejército le abre fuego a los manifestantes de esta compañía. Leído el decreto en medio de una ensordecedora rechifla de protesta, un capitán sustituyó al teniente en el techo de la estación y con la bocina del gramófono hizo señas de que quería hablar. La muchedumbre volvió a guardar silencio. Señoras y señores, dijo el capitán con una voz baja, lenta y un poco cansada, tienen 5 minutos para retirarse. La rechifla y los gritos redoblados ahogaron el toque de clarín que anunció el principio del plazo. Nadie se movió. Han pasado 5 minutos, dijo el capitán en el mismo tono. 1 minuto más y se abrirá el fuego. José Arcadio II, sudando hielo, se bajó al niño de los hombros y se lo entregó a la mujer. Estos cabrones son capaces de disparar, murmuró ella. José Arcadio Buendía no tuvo tiempo de hablar, porque al instante reconoció la voz ronca del coronel Gavilán, haciéndoles eco con un grito a las palabras de la mujer. Embriagado por la tensión, por la maravillosa profundidad del silencio y además convencido de que nada haría mover a aquella muchedumbre pasmada por la fascinación de la muerte, José Arcadio II se empinó por encima de las cabezas que tenía enfrente y por primera vez en su vida levantó la voz. ¡Cabrones!, gritó. Les regalamos el minuto que falta. Al final de su grito ocurrió algo que no le produjo espanto, sino una especie de alucinación. El capitán dio la orden de fuego y 14 nidos de ametralladoras le respondieron en el acto, pero todo parecía una farsa. Era como si las ametralladoras hubieran estado cargadas de engañifas de pirotecnia, porque se escuchaba su anhelante tableteo y se veían sin escupitajos incandescentes, pero no se percibía la más leve reacción, ni una voz, ni siquiera un suspiro. Era la muchedumbre compacta que parecía petrificada por una invulnerabilidad instantánea. De hecho, el senador Wilson Arias del Partido del Pacto Histórico tampoco desaprovechó esta oportunidad para invitar a María Fernanda Cabal a que estudie, a que haga uso de esa frase que ella misma le gritó a los estudiantes en medio de diferentes protestas, que vaya y estudie la historia de nuestro país, en donde efectivamente hoy la justicia norteamericana le halla la razón a esas 8 víctimas del paramilitarismo en nuestro país, y que es la misma organización que estuvo involucrada en la masacre de las bananeras en 1928. Hola, que por favor alguien le explique a María Fernanda Cabal que la chiquita Brands, que hoy condena a la justicia norteamericana por financiación del paramilitarismo, es la misma United Fruit Company responsable de la masacre de las bananeras en 1928. Vaya, estudie, Cabal. Y ahora, como cereza del pastel, pues por supuesto no se podía quedar por fuera Álvaro Uribe Vélez, el acusado Uribe. En el año 1994, Chiquita Brands apoyó por medio de dineros la campaña del que sería el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Cuando este ya quedó electo, Álvaro apoyó la creación de las Convivir y luego esa misma Chiquita Brands pues apoyó a los grupos paramilitares.
Hay que hacer memoria con esta derecha de nuestro país. En este siguiente video ustedes pueden observar en donde efectivamente Álvaro Uribe Vélez dice que él apoyó la creación de las Convivir en nuestro país, que luego procedieron a convertirse en grupos paramilitares. Esos mismos grupos paramilitares que luego apoyó la chiquita Brands. A nosotros, ¿qué nos preocupa? Un debilitamiento de las Fuerzas Armadas y un fortalecimiento de grupos privados como los guardias campesinos y las guardias indígenas. Por ejemplo, yo apoyé las Convivir. Unas lo hicieron bien, otras delinquieron, pero no sustituían a las Fuerzas Armadas. En mi gobierno hubo 4.600.000 cooperantes desarmados, apoyaban a las Fuerzas Armadas, cooperaban con las Fuerzas Armadas, pero no las sustituían. Así que a través de los comentarios escríbanos ustedes qué opinan frente a esas declaraciones de María Fernanda Cabal y que hoy la justicia vuelve a darle la razón a las víctimas del conflicto armado y que ella queda en vergüenza, como sabe hacerlo cada día, quedar en vergüenza frente a cientos y miles de personas, ya no solamente aquí en Colombia, sino también en Estados Unidos.